Hola amiguitos, yo les voy a hablar de El punto ciego, un libro que tiene una teoría muy interesante que cambió la forma de leer y escribir literatura, pero antes de eso les voy a compartir algunos datos biográficos de Javier Cercas. Él nació en España en 1962, específicamente en Hibernando, en la provincia de Cáceres, en la comunidad autónoma de Extremadura. Si bien Javier Cercas creció en una familia falangista, él se hizo de sus propias ideas políticas gracias a la lectura de libros sobre la Guerra Civil Española, en la cual se inspiró para escribir su novela Anatomía de un instante. Terminados sus estudios secundarios, se matriculó en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde cursó la carrera de Filología Hispánica. Cuando terminó sus estudios universitarios, dio clases en la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Ahí permaneció 2 años y en ese tiempo publicó su primera novela titulada El móvil. Para el año de 1989 comenzó a dar clases de literatura española en la Universidad de Girona. Durante ese tiempo estuvo escribiendo algunos artículos periodísticos y publicó su segunda novela titulada El inquilino. Pese a la calidad de su obra, Javier Cercas seguía siendo un escritor relativamente desconocido en el año 2001, pero en ese mismo año publicó Soldados de Salamina, lo que le valió por fin el reconocimiento a nivel mundial. Obtuvo muchos premios y muy buenas críticas y recibió halagos de escritores de la talla de George Steiner o Mario Vargas Llosa. La novela se hizo más famosa cuando la adaptaron para guión cinematográfico y la película fue nominada a 8 premios Goya. El éxito de esta obra permitió a Javier Cercas dedicarse exclusivamente a la escritura y abandonar su trabajo de profesor. En el año 2005 publicó La velocidad de la luz, con la que consigue también varios premios. Además, la novela es considerada por distintos medios periodísticos como la mejor del año. Aparte de las ya mencionadas, Cercas ha escrito otras novelas como El vientre de la ballena, Anatomía de un instante, Las leyes de la frontera o El impostor. También ha publicado ensayos como la obra literaria de Fernando Suárez o Álbum Galmes, estudios literarios, así como un gran número de artículos y crónicas, entre ellos Una buena temporada o La verdad de Agamenón. Sus obras han sido traducidas en promedio a 30 lenguas, y la mayoría han obtenido premios prestigiosos nacionales e internacionales, entre los que destacan el Premio Nacional de Narrativa en España, el Premio Ciutat de Barcelona, el Premio Cálamo, el Premio Fundación Fernando Lara o el Premio Internacional del Salón del Libro de Torino en Italia. En 2019, Javier Cercas ganó el Premio Planeta con su novela Terra Alta. La crítica la consideró como un gran debut de Javier Cercas en la novela negra, una lección magistral sobre lo que es y lo que podrá ser la novela en el curso de este siglo, escribió Bruno Arapaya en La República. Pero bueno, ahora sí vámonos a lo chido, que es la teoría del punto ciego. El libro tiene un prólogo en el que Javier Cercas inicia explicando cómo es que surgió el libro. Y es que él fue invitado a dar una serie de conferencias en la Universidad de Oxford, y lo que dijo en inglés en esas 5 conferencias está traducido al español para conformar el libro. Hay que tener en cuenta que para dar ese tipo de conferencias no invitan a cualquiera. Anteriormente han sido invitados escritores de la talla de George Steiner, Mario Vargas Llosa y Humberto Eco. La expresión el punto ciego tiene su origen en los descubrimientos de la anatomía ocular efectuados por Edmond Marriott en el siglo XVII, en los que logró comprobar que nuestros ojos tienen un punto que carece de detectores de luz y que por lo tanto a través de ese punto no se puede ver nada. La razón por la que no nos damos cuenta es porque los puntos ciegos de cada ojo no coinciden. Además, el sistema visual tiene la capacidad de rellenar el vacío del punto ciego con la información disponible. El cerebro suple lo que el ojo no ve. Las novelas del punto ciego operan de una manera similar. El punto ciego es una tradición de novelas que abarcan desde El Quijote, Moby Dick, El Proceso y más recientemente las escritas por el propio Javier Cercas. En el centro de esas novelas hay siempre un punto ciego, un punto a través del cual no es posible ver nada. Resulta paradójico que la oscuridad en el tratamiento de esas novelas sea la que las ilumine. En el corazón de estas novelas hay siempre una pregunta, y toda la novela consiste en la búsqueda de una respuesta, que nunca es clara e inequívoca, siempre resulta ambigua, contradictoria e irónica. Al igual que el cerebro rellena el punto ciego del ojo, el lector rellena el punto ciego de la novela. Para Javier Cercas, la novela no es el género de las respuestas, sino de las preguntas. Escribir una novela consiste en plantearse una pregunta compleja para formularla de la manera más compleja posible, no para contestarla. El ensayo comienza con 2 epígrafes. Si me dieran a elegir entre buscar la verdad y encontrarla, elegiría buscar la verdad.
y otro que dice, la misión del arte hoy es introducir el caos en el orden, y eso ya nos va dando una idea de hacia dónde va esta teoría. En el primer capítulo inicia cuestionándose qué es la novela. Afirma que el siglo XIX es el siglo de la novela, porque acuñó un modelo tan potente que sigue siendo el dominante hasta el día de hoy. No encuentra diferencia sustancial entre la idea de novela de un lector común a finales del siglo XIX y principios del XXI. ¡Qué fuerte! Para definir la novela cita a E. M. Forster, una ficción en prosa de una cierta extensión. También propone la definición de Robert Grillet, el estudio de una pasión o un conflicto de pasiones o de ausencia de pasión en un determinado medio. Todo lo que se aparte de ese modelo suele producir incomodidad o desasosiego en el lector común, o simplemente rechazo. Entonces lo que se aparta de este modelo no es considerado una novela. Cervantes funda la novela moderna en El Quijote. Todas sus posibilidades están contenidas en ese libro. Cervantes funda el género en El Quijote y al mismo tiempo lo agota, aunque sea volviéndolo inagotable. A partir de ese entonces, los demás novelistas han producido su obra bajo esas reglas. Cercas afirma que cuando Cervantes publicó El Quijote, la novela era un género bastardo, porque en ese tiempo para Cervantes, como para los hombres del Renacimiento, los géneros clásicos aristotélicos eran la lírica, el teatro y la épica. Por eso El Quijote era percibido como un libro de entretenimiento, como un bestseller sin seriedad, y por eso Cervantes trata de darle cierto abolengo al libro cuando lo define como épica en prosa, tratando de injertarlo en una tradición de un género clásico. Pero solamente un libro plebeyo podría revolucionar la literatura, un género que no tenía la obligación de demostrar su pureza o virtud aristocráticas. Su carácter libérrimo, híbrido y casi infinitamente maleable propició que pudieran cruzarse todos los demás géneros, apropiándose de ellos y convirtiéndolos en un género mestizo. Javier Cercas afirma que nadie comprendió a Cervantes en su época, y fue hasta el siglo XVIII cuando algunos ingleses y franceses aprendieron la lección de Cervantes. Pone de ejemplo a Sterne, Fielding y Diderot. Es a partir del siglo XIX cuando ya es más evidente que se comprendió a Cervantes, y las novelas dejan de ser mero entretenimiento, empiezan a tener el rigor y la complejidad formal de la poesía, y conquistan un lugar entre los demás géneros entre comillas nobles. Y pone de ejemplo a Balzac, quien afirma en Pequeños misterios de la vida conyugal que la novela es la historia privada de las naciones. En el segundo capítulo comienza a abordar la teoría del punto ciego y nuevamente pone de ejemplo El Quijote. Para Cercas, la pregunta central de esa novela es ¿de verdad está loco el Quijote? No lo sabemos. Incluso podemos decir que está y no está, y es precisamente esa ambigüedad, esa contradicción e ironía, la que constituye el punto ciego del Quijote. Lo que trata de decir Cervantes gracias al punto ciego de su obra maestra es que la realidad, sobre todo la realidad humana, que es la que de verdad le interesa, es esencialmente ambigua, irónica y contradictoria, que Don Quijote está loco, pero también está cuerdo, que Don Quijote es un personaje cómico y grotesco, pero también es un personaje admirable, un héroe trágico. Ahí se revela la genialidad del Quijote, en la creación de un mundo irónico en la que no existen verdades monolíticas e inapelables, sino en el que todos son verdades bífidas, ambiguas, poliédricas, tornasoladas y contradictorias. Cercas considera que el legado de Cervantes es la visión irónica del mundo, el antidogmatismo, el escepticismo y la tolerancia que entraña, y que por ello resulta tanto o más esencial que el desarrollo de la ciencia para el triunfo de la modernidad. Y pues estos son aseveraciones muy fuertes, pero concuerdo. Posteriormente comienza a analizar una novela muy distinta al Quijote, pero inconcebible sin él, Moby Dick de Herman Melville. Cercas afirma que Moby Dick es un símbolo, y que las preguntas centrales de la novela son ¿quién es Moby Dick? ¿Por qué está Ahab obsesionado con la ballena blanca? ¿Qué representa ese cactáceo insólito y alucinado para el capitán Pequod? A diferencia de lo que se pregunta en El Quijote, la pregunta no es clínica, sino moral o metafísica. Afirmar que la ballena blanca es la encarnación del mal y que representa para Ahab, como dice Melville, todas las sutilezas diabólicas de la vida y el pensamiento, es cierto, pero insuficiente. Además de encarnar el mal, Moby Dick encarna el bien. Es Dios, pero también es el diablo. Ahab es un titán, pero también es un enfermo de odio. Es un hombre libre, pero también es esclavo de su obsesión por Moby Dick. Es en esa perfecta contradicción donde se muestra el punto ciego y donde empieza el significado profundo del libro. Algo similar ocurre en los relatos de Franz Kafka.
En ninguno de ellos aparece con mayor claridad que en el proceso. Joseph K., sin haber hecho nada malo, es detenido. Las preguntas que son el motor de la novela son: ¿cómo es posible que detengan a Joseph K. si es verdad que no ha hecho nada malo? ¿O no es verdad que no ha hecho nada malo y la verdad es que no ha sido víctima de una calumnia? ¿De qué se acusa a Joseph K.? Y sobre todo, ¿es culpable o inocente? Joseph K. invierte toda su energía en contestar esas preguntas, siendo a la vez investigador y sospechoso. Al final de la novela lo matan sin haber visto al juez y sin haber averiguado de qué se le acusa. En teoría es inocente, porque no se ha demostrado lo contrario, pero ¿es también inocente en la práctica? ¿De qué se acusa a Joseph K.? ¿Es inocente o culpable? No lo sabemos. No hay una respuesta clara e inequívoca a esa pregunta. La respuesta, de nuevo, es la propia búsqueda de la respuesta, la propia pregunta, el propio libro, es decir, una respuesta ambigua, contradictoria e irónica. Por culpa de los puntos ciegos, o gracias a ellos, solo podemos limitarnos a teorizar sobre las novelas. Esa aura de incertidumbre las vuelve polisémicas y evita que se reduzcan a una sola interpretación. Eso se hace con el fin de inquietar al lector, potenciar la ambigüedad y a la vez aventurarse en la búsqueda de respuestas, para después descubrir perplejo que la única respuesta es que no hay respuestas, y de paso lanzarle más preguntas. La oscuridad que envuelve a estas novelas es la que las vuelve polisémicas y cercanas a la realidad humana, por ser ambigua, irónica y contradictoria. La auténtica literatura no tranquiliza, inquieta, no simplifica la realidad, la complica. Sentencia Javier Cercas en las últimas páginas de El Punto Ciego. Y bueno, hasta aquí llegó mi exposición. Espero les haya aportado algo. Y cualquier duda o comentario me lo pueden dejar ahí en el grupo. Bendiciones.